Estimados alumnos, hoy vamos a trabajar con el video tutorial respecto de cómo planificar la construcción de mi video tutorial. Los aprendizajes esperados son producir un discurso expositivo oral de acuerdo a los requerimientos de una situación comunicativa. La descripción de la actividad dice que ustedes, los estudiantes, de manera individual, deberán planificar un video tutorial a partir de preguntas orientadoras y que organicen el discurso complementando el cuadro que se presenta. No se pretende que redacten un guión, sino que solamente hagan un esquema de las ideas que van a exponer en esta actividad. Los materiales que van a utilizar van a ser esta actividad impresa o el PowerPoint que vimos la clase anterior. Problema. ¿Te ha ocurrido que alguna vez que no sabes cómo utilizar un programa, te compras un artículo electrónico y necesitas saber de qué manera conectarlo, o eres fanático de un juego en tu celular y no puedes pasar una etapa? En esas ocasiones generalmente recurrimos a los llamados videotutoriales para que alguien que tiene ese conocimiento nos ayude con la información que necesitamos. Ahora es tu turno de compartir algún conocimiento que poseas con tus compañeros a través de un tutorial, en el que debes explicar un procedimiento relacionado con tu área de especialidad o con una tarea cotidiana que pueda ser de utilidad para otros. La duración del video que tú vas a realizar, filmado directamente, ya sea por una cámara de un celular o a través de una cámara normal, no debe ser superior a los 2 minutos. Para realizarlo, puedes utilizar apoyo visual, como por ejemplo la infraestructura, los instrumentos con los que vas a trabajar, imágenes, etc. Pero eso no reemplaza tu aparición frente a la cámara, la cual tiene que ser con un plano general o medio, es decir, de cuerpo completo o solamente del tronco hacia arriba. Para organizar la estructura del discurso en introducción, desarrollo y conclusión, te orientaremos en las próximas sesiones, ya que para poder dar la estructura de introducción, desarrollo y conclusión es necesario que utilices ciertas palabras precisas como conectores o nexos temporales. El producto final se entrega en la semana 4 de clases según las indicaciones del profesor. Es importante además saber que un video tutorial es un recurso audiovisual educativo, es decir, que me entrega información netamente para aumentar mi nivel de conocimiento frente a un tema en específico. Por lo tanto, el video tutorial no entrega opiniones, no entrega valoraciones, no entrega juicios, sino que solamente información, donde indican paso a paso las instrucciones que deben seguirse y las acciones a ejecutar para el desarrollo de cualquier actividad. Los requisitos para su efectividad. El video tutorial puede convertirse en una herramienta eficaz tanto en el ámbito de la gestión y la comunicación institucional, como en el de la enseñanza-aprendizaje. Los expertos recomiendan que, independientemente del contexto de uso, es decir, independiente de dónde se vaya a utilizar, tiene que reunir con los siguientes requisitos. Tiene que ser breve, no muy extenso, por eso ustedes tienen una duración delimitada, como dice acá arriba, de 2 minutos. Tiene que ser atractivo para que de esa manera pueda llamar la atención frente al procedimiento que va a presentar. Comprensible, es decir, que las instrucciones que va a entregar sean claras, precisas y que tengan coherencia. Y además que para que lo anterior se lleve a cabo, tienen que utilizar un lenguaje entendible, es decir, aplicar un buen uso de dicción, de modulación, y de esa manera
se va a establecer un mensaje efectivo con el receptor. Es decir, que el receptor pueda entender lo que usted está explicando. A continuación, aparece la planificación del video tutorial. Para eso tienes que responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué conocimiento tienes que puedes enseñar fácilmente a los demás? Es por esto que la planificación del video tutorial tiene que ser enfocado a tu especialidad, es decir, a la carrera que tú estás estudiando hoy en día, porque a partir de ella tú puedes establecer conocimientos previos que puedes entregar a los demás y que también puedes comunicar. ¿Cuál será el objetivo de tu video tutorial? Recuerda que la construcción de tu video tutorial en un inicio, cuando tú explicas de qué se va a tratar, debes plantear el objetivo. ¿Para qué? Para poder elaborar la estructura en general de lo que será tu video tutorial. ¿Cómo yo voy a construir un objetivo? Tengo que conjugar un video en forma infinitiva más el objeto y más la finalidad. Por ejemplo, mostrar es el verbo infinitivo, los pasos para cocinar, el objeto, una pizza vegetariana, la finalidad. A ver, no, en realidad en este ejercicio está al revés el objeto y la finalidad, porque el objeto es la pizza vegetariana y la finalidad, los pasos para cocinarla. Está al revés, pero de todas formas se cumple la misma estructura. Por ejemplo, en el caso de ustedes, un objetivo sería, por ejemplo, demostrar cómo se puede construir un piso de cemento. En el nombre técnico que ustedes tienen, si mal no recuerdo, es el radiel. ¿Cómo realizar o cómo seguir los pasos para poder realizar una instalación eléctrica? Ahí tengo el verbo, tengo el objeto y la finalidad. En el punto 3 dice, ¿qué recursos necesito para realizar el tutorial? ¿Qué materiales, ingredientes, objetos, etcétera, se van a utilizar? Cuando ustedes presenten el conocimiento que van a enseñar, por ejemplo, cómo hacer un radial. El objetivo, presentar los pasos para poder construir un radial. Cuando yo voy a entregar los recursos, tengo que especificar uno a uno los elementos que yo voy a utilizar. Por ejemplo, en el uso del radial, no sé, supongamos 5 kilos de cemento, 10 litros de agua, etc. De esa forma, ustedes van a estar entregando la cantidad precisa que se necesita para poder realizar el procedimiento que ustedes van a explicar. Pero insisto, el procedimiento que ustedes van a explicar tiene que ser enfocado previamente y netamente a la carrera que ustedes están estudiando. Ahora es el momento de organizar la estructura de tu video tutorial. Para eso, completa la siguiente tabla a modo de esquema. Cuando hablamos de la estructura, estamos hablando de la descripción, es decir, en qué consiste en sí el video tutorial de forma súper general. Tenemos también los pasos a seguir y los materiales que se van a utilizar para poder realizar el video tutorial. Tenemos las partes. Las partes son en total introducción, desarrollo y conclusión. Cuando presentamos la introducción, ahí debemos incluir el saludo, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, etc. Objetivo del tutorial. El presente tutorial tiene por objetivo explicar cuáles son los pasos a seguir para construir una cuchara de palo. Los materiales que vamos a utilizar son, supongamos, palos de madera de 5 milímetros, un serrucho o cortador, etc.
todos los elementos que van a utilizar, el objetivo y el saludo se va a presentar en la introducción. Luego tienen el desarrollo, es decir, la realización del proceso, de la tarea, de la elaboración del objeto. Ahí aparece una advertencia, dice, ojo, no olvides usar marcadores discursivos para dar claridad a la explicación. Recordemos que los marcadores discursivos son como, por ejemplo, en primer lugar, en segundo lugar, luego, además, en tercer lugar, en conclusión, para finalizar, para cerrar. De esa manera, usted cuando vaya entregando las instrucciones de la realización del proceso, usted innatamente va a incluir los marcadores discursivos. En primer lugar, debes medir supongamos, los 15 centímetros de largo por los 3 centímetros de ancho. ¿Para qué? Para poder realizar la cuchara de palo. Entre medio también tenemos la tarea o la elaboración del objeto. El paso a paso, que también tiene que tener una estructura de por medio para poder realizar el trabajo final que nosotros deseamos encargar. Es importante saber que la estructuración que necesitamos para poder finalizar este proceso es la conclusión. Cuando hablamos de la conclusión, hablamos de que vamos a presentar si el objetivo se cumplió o no. Es decir, si yo quería presentar la construcción o los pasos a seguir de una cuchara de palo, es necesario poder darse cuenta si los procesos que yo entregué fueron realmente efectivos o no, si faltó o no algún proceso, si quizás establecí un parámetro que era muy complejo para que el receptor pudiese entender. Tengo también que en la conclusión presentar el proceso, la tarea terminada, es decir, mostrar el elemento finalizado, y además tengo que dar un énfasis en la utilidad y en la despedida. Es decir, tengo que enfatizar, es decir, recalcar cuál es el uso del objeto o del proceso que yo quise que siguieran, y además me tengo que despedir. Pero ojo, me tengo que despedir de una manera formal. No puedo despedirme de una forma informal. No puedo terminar el video diciendo, y eso, eso sería. ¿Sí? Una despedida formal sería decir, este ha sido mi video tutorial. Espero que la información les haya servido y haya sido lo suficientemente clara. Que estén bien, buenas tardes, buenas noches, hasta luego. Acá aparece un ejemplo de una planificación de una estructura de un video tutorial. Dice, estructura, descripción, ¿en qué consiste? Dice, saludar, presentarme, el objetivo, enseñar a hacer la masa de pizza. Súper simple. Mostrar qué necesitan para hacer la masa. Doy el detalle de los ingredientes y los mostraré. En el desarrollo, comienzo a utilizar los marcadores discursivos. Para comenzar, hay un marcador que me indica el tiempo. Poner harina en el bowl, agregar sal y mezclar. Luego, otro marcador temporal, agregar el aceite. En tercer lugar, mezclar todos los ingredientes. Posteriormente, dejar reposar. Mientras se espera, prender el horno y para finalizar se debe dejar en el horno de 5 a 10 minutos. En conclusión, una vez terminada, agregar los ingredientes que quieras y poner nuevamente en el horno. A disfrutar. Si se dan cuenta también, aparecen acá los materiales que se van a utilizar. Dice, ¿qué materiales se necesitan para realizar el tutorial? Dice, la cámara, el atril o alguien que te pueda grabar,
Los implementos de cocina, en este caso, porque como vamos a detallar cómo se hace la masa, tengo que obviamente utilizar los implementos de cocina, no sé, por ejemplo, una cuchara que mezcle los ingredientes, la masa, la levadura, agua fría, etc. Y de esta forma tendríamos estructurada la planificación. Una vez teniendo estructurado todo este proceso, podemos utilizar el espacio, el momento o la instancia donde ustedes van a trabajar la construcción del video tutorial. Lo importante también es que si van a trabajar con elementos que quizás pueden dañar o pueden producir algún tipo de accidente, es necesario que utilicen medidas de seguridad, como por ejemplo si van a pintar, que puedan utilizar un overol. Si van a trabajar, por ejemplo, con la demostración de algo que implique usar el taladro o utilizar un serrucho eléctrico, que puedan utilizar guantes de seguridad, obviamente, y que puedan utilizar zapatos también de seguridad. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando yo explico un procedimiento que en sí puede tener ciertos riesgos, yo a través de esos elementos complemento y digo implícitamente al receptor que tiene que tener ciertos cuidados cuando va a realizar ciertos procesos. Por ejemplo, si yo voy a utilizar o voy a enseñar cómo se coloca una ampolleta, yo no puedo estar colocando, por ejemplo, esa ampolleta con las manos húmedas o quizás parado en un charco de agua. ¿Se entiende? Porque eso implícitamente me está diciendo que no estoy tomando la seguridad o el resguardo preciso para poder entregar la información respecto del proceso que yo voy a enseñar. Si van, por ejemplo, en el caso de esta planificación de este video tutorial, si van, por ejemplo, a demostrar cómo se hace la masa de pizza, ¿cierto? Quizás lo más importante que pueden utilizar en este proceso es un delantal. ¿Para qué? Para que no se vayan a ensuciar con los ingredientes. Pero como en el caso de ustedes tienen que realizar el video tutorial de acuerdo a un elemento relacionado con su carrera, lo más probable es que tenga que utilizar elementos de seguridad que resguarden el proceso que ustedes van a presentar. Adicionalmente, les voy a dejar acá la muestra de un video donde ustedes van a tener un ejemplo de cómo hacer un video tutorial. No parece muy gigante acá. Este es el video tutorial de cómo afinar una guitarra. Si se fijan en el video, en ningún minuto
el emisor le pregunta al receptor, ¿a usted le gustaría afinar la cuerda? ¿Qué le parece el sonido de la cuerda? No, él entrega una instrucción. Dice, vamos a afinar, vamos a comenzar por la cuerda 6, que es la cuerda Mi. Son bastante objetivos en el momento de entregar la información. De esa forma tú también tienes que entregar la información de tu video tutorial y por lo tanto de esa forma vamos a finalizar nuestra clase del día de hoy para poder construir la estructura de un video tutorial. Cualquier duda o consulta que tengas dentro de este proceso, recuerda que debes escribir a mi correo electrónico. Que estés muy bien. Nos vemos pronto.